Pamela, yo voy a hablar en portuñol para que tú me entiendas y ellos también, ¿ok? Bueno, Pamela, yo conocí en 2003 o 2004 en un congreso de arte terapia en Barcelona, un congreso de la Asociación Europea de Arte Terapia. Foi uma surpresa para mim saber a poucos dias que ela me escutou neste congresso, porque minha apresentação tinha como umas 4 ou 5 pessoas e acabo de saber que ela me escutou aí e por aí me invitou a ir a Chile e começamos uma relação de intercâmbio muito rica desde então. Pamela tem sua graduação em saúde mental comunitaria, de la cual voy a hablar después. Tiene un mestrado en arte en la salud y arte terapia. Y durante 10 años fue coordinadora de la especialización en arte terapia de la Universidad de Chile, en Santiago. Hoy en día coordena el mestrado en arte terapia en la Universidad de Fines Terrae. Fines Terrae en Santiago. Santiago también, de arte terapia. Y siempre se interesó por cuestiones sociales, siempre tuvo una actuación social. Y cuando hubieron los terremotos, inundaciones, desastres naturales en Chile, se involucró, se envolvió en este trabajo. También siempre me habló mucho de su conexión con los mapuches, las minorías indias que hay en Chile. Así que cuando yo supe de un doctorado en la Universidad de Salvador, en Buenos Aires, sobre exactamente aquilo que es disruptivo y traumático, las situaciones traumáticas, yo le conté y ella está haciendo este doctorado ahora que es coordinado. Bueno, esto ella les va a contar. Entonces, tiene una experiencia en arte terapia o la importancia de la arte en situaciones traumáticas y de desastres naturales. Y sobre esto va a compartir con nosotros su experiencia. Pamela, bienvenida. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo a lo que yo te presenté. No, quizás especificar que mi profesión es... Psicóloga, soy psicóloga, ¿sí? De profesión siempre, que yo creo que como muchos de los que estamos aquí, siempre dividida siempre dividida entre el arte y la terapia, ¿no? Siempre tratando de integrar estas partes que a uno lo componen. Y también, si bien en los últimos años me dedico también a la psicoterapia, yo creo que siempre en mi formación profesional ha estado el interés hacia el mundo social, ¿no? Ya sea hacia el mundo rural, hacia el mundo de la exclusión social, hacia el problema de la pobreza, de la violencia. Y yo estaba trabajando en ese momento en la Universidad de Chile, como decía Selma, en el año 2010. Yo venía trabajando unos años en el campo de la salud mental, con trastornos mentales severos. O sea, muy... Un minuto. ¿Pueden hacer así, se entienden bien lo que ella habla? Todos estão entendendo bem o que ela fala? Sim. Não precisa de tradução, né? Não. Okay. Não precisa. Excelente. Me avisan si hablo rápido, porque yo me entusiasmo y empiezo a hablar rápido. Entonces estaba en el 2010 trabajando en temas de salud mental con trastornos mentales severos, o sea, estudiando el tema de la esquizofrenia. Y
llegó el terremoto. Y fue un cataclismo como son los desastres, ¿no? Un cataclismo, una catástrofe en muchos ámbitos, en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo sentí fuertemente la necesidad de volver a trabajar en comunidades, la necesidad de trabajar en comunidades. Porque los desastres no solo son naturales, los desastres son catástrofes sociales también. Sí. Entonces en ese momento todos nos vimos con la necesidad de ayudar en distintos niveles y también profesionalmente. Y en ese sentido encontré equipos de profesores con quienes empecé a trabajar, otros psicólogos, otros arteterapeutas, antropólogos, y empezamos a conformar un equipo para el apoyo psicosocial, ¿no? Y empezar a comprender desde el trabajo directo qué era esto de trabajar en acompañamiento de comunidades en situaciones de desastres y catástrofes. Entonces, justamente, el primer cuestionamiento empieza a ser la discusión o la comprensión del trauma. Y yo diría que en todo mi primer acercamiento, lo que yo estaba entendiendo en la situación de catástrofe y de trabajo en terreno era ver el trauma. Aunque nuestras respuestas eran mucho más amplias, con un enfoque, como digo, más psicosocial, que después voy a entrar un poquito en eso, que es cómo entiendo lo psicosocial, nosotros seguíamos teniendo como figura el trabajo en el trauma. Entonces, después de que terminaron esas primeras experiencias y escribimos y reflexionamos y nos acercamos a nociones más sociales para entender el trauma, como por ejemplo la noción de trauma psicosocial, que es que viene de la psicología social, ¿no? De Martín Baró, psicólogo también social latinoamericano. Seguía yo pensando en el trauma. Y justamente cuando empiezo a ya decidirme a investigar en forma más sistemática este tema, cuando ingreso al doctorado, lo primero que empiezo a cuestionarme es esta idea del trauma, ¿no? Porque el concepto de trauma aplicado al campo de los desastres y de las catástrofes, de alguna manera iguala la situación con la reacción que podemos tener las personas. Es decir, la persona es el desastre, ¿no? Entonces, hay un terremoto y el terremoto es traumático. Pero la verdad es que el terremoto no es lo traumático, es la respuesta que nosotros tenemos a los eventos y las condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales, las que de alguna manera cambian y nosotros como seres humanos tenemos que responder a esas situaciones, ¿no? Por lo tanto, yo diría, en esta presentación, yo voy a hablar sobre lo disruptivo, sobre la relación que existe entre lo externo y lo interno, entre lo fáctico y el procesamiento subjetivo que nosotros tenemos de los eventos. ¿Sí? Ese es básicamente
el modelo de lo disruptivo, que ha sido desarrollado justamente por este psicoanalista que menciona Selma, que es Moti Ben-Yakar, Moti con amplio equipo de gente, ¿no? De orientación psicoanalítica, pero desde la visión del psicoanálisis relacional, es decir, una mirada del psicoanálisis no tan intrapsíquica, sino que más bien relacional. Relacional en el sentido de la mirada hacia lo intersubjetivo y a la comprensión de que la subjetividad se construye en la relación con los otros y con el mundo, ¿cierto? Claro. Entonces, no estoy hablando de lo traumático. Y si lo pensamos desde la salud mental, lo primero que tenemos que comprender que ante los desastres y las catástrofes, según, por supuesto, las características individuales, el contexto, etcétera, en el que estamos, un porcentaje mayoritario de personas se va a recuperar y un porcentaje minoritario de personas, dependiendo, como digo, de algunas características históricas, personales, sociales, etcétera, va a necesitar apoyos más especializados, ¿no? Entonces, la primera cosa para entender, creo yo, el trabajo que hacemos en salud mental es no medicalizar. No medicalizar las reacciones humanas ante la incertidumbre y la amenaza, ¿no? Para que podamos justamente nosotros ser facilitadores de los recursos internos que las personas y los grupos y las comunidades tienen para hacer frente a estas amenazas, a estas situaciones que son propias de nuestro estar como seres humanos. Nunca nos acordamos, y eso tiene que ver, creo yo, que con la construcción que nosotros tenemos de sociedad, de que las pandemias han estado presentes en nuestra historia como humanidad. Murió más gente en la pandemia de la gripe española que en la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue silenciado, ¿no? Ahora los periódicos más culturales empiezan a volver a revisar y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que la pandemia siempre estuvo ahí. El SIDA nos sigue acompañando, el SIDA sigue estando ahí. SIDA é AIDS. HIV, AIDS. Entonces, también tenemos que considerar, y en el tema de los desastres naturales, una de las primeras cosas que empecé a pensar o que empecé a reflexionar fue justamente en el 2010, este segundo gran terremoto de nuestro país. Cuando yo empecé a analizar mi propia historia en el campo de la salud mental comunitaria, me di cuenta que jamás habíamos pensado en el tema de los desastres naturales, que a estas alturas, ¿no es cierto?, son desastres socionaturales, que nunca los habíamos mencionado en nuestro campo de accionar en salud mental comunitaria. Y era muy paradójico que no lo hubiésemos pensado, porque en nuestras familias, en mi familia, yo vengo del sur de Chile, en donde muy cerca a la ciudad donde yo vivo, se vivió en el año 60, el 22 de mayo de 1960, el terremoto más grande del mundo, que fue el Gran Terremoto de Valdivia. Ese terremoto, esa experiencia estaba en mis padres, estaba en mis hermanos mayores.
estaba en la historia cotidiana, pero no estaba en las políticas É bom públicas. viver assim, deitada no cobertor. Gente, vamos apagar os microfones, por favor. Andréia, o microfone. No estaba en las políticas públicas, no estaba en la salud mental comunitaria, ¿ah? Estaba disociado. Y uno tiene que empezar a pensar qué es lo que pasa cuando situaciones de esa magnitud, perdón, no quiero ser tan crítica con mi propio país. Quizás la experiencia del terremoto sí estaba o ha estado en la construcción, en la arquitectura y en la infraestructura, pero no en salud mental. ¿Me explico? Porque sí, posterior al terremoto del 60, toda la construcción de vivienda en Chile ha sido muy regularizada. Y justamente esa es la razón por la que el terremoto del 2010 no generó tanto daño en la infraestructura como podría haberlo sido, ¿no? Un terremoto de esa magnitud. Entonces uno empieza a preguntarse y uno dice, a ver, ¿por qué? ¿Por qué razón no estaban las políticas públicas de salud mental? Y uno tiene que pensar que en esta mirada psicosocial que digo, es que nosotros como sujetos advenimos a un mundo que es previo a nosotros. Nosotros llegamos a una cultura. Por lo tanto, nuestra subjetividad se construye en una cultura. Muchas de las cosas que nosotros leemos de nosotros mismos tiene que ver con esta cultura. En mi país, y yo creo que esta es mi opinión personal, y yo creo que el modelo neoliberal también borró nuestra historia de vulnerabilidad, porque nosotros construimos una imagen de país como el jaguar de América Latina, basada en un exitismo y un egoísmo económico portentoso. Entonces, no valoramos nuestra cultura, nuestra historia. A mí me llamaba mucho la atención porque investigando este tema me encontré con libros de los años 70, ediciones populares. Hay una que es muy conocida, que fue la editorial Quimantú. Y en la editorial Quimantú, Patricio Mans, un gran músico y escritor chileno, publicó una historia de los terremotos en Chile. Esa historia estaba ahí, pero no en la política pública. Entonces, es interesante ver cómo es imposible pensar en los desastres y en las catástrofes como fenómenos aislados del contexto en el que están. Y yo creo que ahora, en este contexto, es simplemente inseparable también del tema ambiental y de las problemáticas ambientales. Muchos desastres, inundaciones, se provocan justamente por una sobreexplotación y una falta de conciencia del mundo que habitamos y de que vivimos en un mundo con una naturaleza que tiene también sus propias leyes y que si nosotros destruimos esas leyes con nuestra omnipotencia, el mundo no puede convivir con nosotros. La naturaleza no convive con nosotros. Entonces, todas estas visiones forman parte de lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, por justamente un enfoque primero cultural y un enfoque psicosocial. Es decir, si vamos a abordar los desastres y las catástrofes, vamos a considerar la relación de los sujetos con el entorno en distintos niveles, en niveles subjetivos, en niveles históricos, en niveles político-históricos,
en niveles económicos y sociales. Todos sabemos en este momento que estamos viviendo que no es lo mismo vivir este aislamiento en las condiciones en que al menos nosotros, quizás los que estamos reunidos aquí, vivimos, a vivirlos en una favela o a vivirlos en un sector de alto riesgo social, donde viven 16 personas en una casa. Aislamiento e isolamento. Es isolamiento, sí. Entonces, son situaciones muy distintas y es probable que muchas veces las catástrofes se transforman en catástrofes humanitarias. Y en el caso de los, no solo por el daño físico, material, sino por la tremenda catástrofe social que provocan, ¿no? En nuestro país, cuando emerge el terremoto, así como emergieron muchas respuestas solidarias, emergió también mucha violencia. Mucha violencia. Robos en los supermercados, saqueos, que todos estábamos perplejos. Al darnos cuenta de que en el fondo este país neoliberal, el jaguar, la isla latinoamericana, en el fondo escondía la pobreza, escondía la fractura social. Y esas fracturas sociales son las que emergen en situaciones de desastres o de catástrofes, ¿no? Por eso es que es imposible que nosotros trabajemos desde una perspectiva de salud mental individual en esto. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud lo que promueve es justamente los enfoques culturales en la actuación en desastres. En Chile, justamente en el 2019, a comienzos del año 2019, después de muchas discusiones, asesoramientos, etcétera, se difunde el modelo de salud mental en desastres desde el Ministerio de Salud en Chile. Y ese modelo en salud mental en desastres se basa en la experiencia japonesa. Y la experiencia japonesa es el Kokor-en-Ekea. El Kokor-en-Ekea es una palabra japonesa que significa el cuidado del corazón. Es decir, el énfasis cultural que promueve este enfoque de trabajo en salud mental es principalmente el trabajo con comunidades, potenciando las capacidades sociales, el capital social, ¿no es cierto?, que las comunidades tienen, y promoviendo también una historia, una memoria colectiva que nos permita, ¿no es cierto?, justamente generar una cultura que sea adecuada a la elaboración necesaria que como sujetos tenemos que hacer frente a un evento disruptivo, como es una catástrofe. Porque una catástrofe lo que hace, y que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, es dislocar nuestra vida cotidiana. Se disloca aquello que nosotros pensábamos que era estable. Se nos hace patente la incertidumbre y el sentido de amenaza. Y de alguna manera, las catástrofes siempre tienen en común un cierto fondo y trasfondo de sinsentido, ¿no? Es decir, siempre nos llevan al sinsentido. Es algo que está muy presente y que tienen en común independiente del tipo de catástrofe que ésta sea. Porque ya incluso ahora, justamente por las temáticas ambientales que les decía, es bastante difícil separar una catástrofe
producida por el hombre de una catástrofe natural, por lo que ya les Ahora has mencionaba. dicho que las catástrofes tienen en común la falta de sentido. ¿Es La eso? falta de sentido, es decir, más allá del manejo, siempre nos exponen a ese sentimiento, ¿no? A esa vulnerabilidad, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos que todo siempre está cambiando, nos vemos en una situación, ¿no es cierto?, en la que de pronto el cambio está ahí en nuestra vida cotidiana y nos exige que nosotros tengamos que elaborar eso que ocurre aquí en el mundo externo, ¿no? Entonces, mirado desde ese punto de vista, es desde donde yo empiezo a reflexionar respecto de las artes. Y yo lo pongo en el contexto de las artes porque también yo visualizo el arte terapia más vinculada a una respuesta específica, ¿no?, de salud mental. Sin embargo, tenemos que reconocer que en los últimos años, dentro del campo del arte terapia, ha habido un fuerte interés por desarrollar aquello que actualmente llamamos el arte terapia comunitaria, ¿no? Y que quizás la gran diferencia con lo que ha sido el arte terapia con un enfoque más psicoterapéutico, es decir, una cosa es el arte como terapia y otra cosa es el arte psicoterapia o arte terapia, ¿no? De cualquier manera, dentro de los arteterapeutas ha habido un interés, yo creo que bastante importante, de desarrollar, definir un campo, diferenciar un campo que se llama el arte terapia comunitaria. Desarrollar es desenvolver, ¿tá? Que lo que quiere es justamente separarse de un modelo médico y asimilarse mucho más a un modelo de actuación social, ¿no? Y este modelo de actuación social es justamente el modelo que la Organización Mundial de la Salud promueve, ¿ah? Y que distintas instancias, no solo la Organización Mundial, la UNESCO también, etcétera, para el trabajo en desastres, para la recuperación en situaciones de desastre. Entonces, como digo, yo trabajo desde las artes y el arte terapia, porque creo que el trabajo en la recuperación social post desastres, el trabajo es justamente en distintos niveles. Y justamente también tiene como hay un énfasis en la actuación cultural, entonces por supuesto que las artes en todas sus manifestaciones deben estar presentes como recurso de la cultura para el afrontamiento, ¿no es cierto?, de las situaciones en desastre y en los procesos de recuperación, en acompañamiento durante las crisis y también en la recuperación, ¿no? Vemos todos nosotros, de alguna manera todos estamos vinculados al arte y vemos todos los días la gran cantidad de actividades que han sido liberadas desde los museos, ¿no es cierto?, para el trabajo en la vida cotidiana, con familias, con niños, etcétera, algunos muy interesantes como experiencias. Y eso significa que la cultura hace rato ha estado replanteándose su rol, ¿no? Lo vemos en el ejemplo de los museos, lo traigo aquí porque es un ejemplo. Los museos hace rato se están planteando su rol en la cultura y han cambiado, ¿no es cierto?, de esta visión hacia adentro, hacia sus colecciones hacia adentro, a tener un rol mucho más importante en temas como inclusión social, no solo la relación de las personas con el arte, sino que el acceso a la cultura de distintos grupos y también el apoyo
a las culturas locales. Todos esos son recursos que yo creo que en una mirada interdisciplinaria de las artes en la salud deben considerarse para pensar y reflexionar y plantear programas en esta línea. Entonces, quisiera ahora hacer una mirada un poco más específica porque me gustaría presentarles algunas imágenes. Les voy a compartir pantalla. ¿Lo ven, cierto? Este es es una parte de un taller que Arte de um realiza, workshop, de uma oficina, taller e oficina. que realiza un grupo de artistas, un colectivo de artistas post terremoto y tsunami, porque algo que debo aclarar es que el 2010 en Chile no solo fue un terremoto, sino que también un tsunami, ¿no? Un gran maremoto con una gran ola que cubrió todo el centro sur del país, ¿no? Y justamente muchas colectividades fueron afectadas, muchas zonas costeras fueron afectadas. Este colectivo, Mesa 8, realizó talleres en una escuela al lado justamente de un pueblo que fue afectado por el maremoto. Y comienzan a hacer estos talleres en la escuela con los niños durante un año, acompañando a la escuela, ampliando una oferta de actividades basadas en arte para ayudar a los niños que fueran de nuevo relacionándose y elaborando los cambios que estaban ocurriendo en su entorno, ¿no? Entonces, la primera noción, este es un trabajo que es un mapa realizado en colaboración entre distintos niños al mismo tiempo, donde cada uno hizo el mapa de su localidad, cada uno hizo su propio lugar donde estaba y lo iban compartiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos surge aquí en la acción de este mapa? Los mapas, las cartografías son muy usadas en geografía humana, en psicología social, etc. Ellos lo trabajan también no solamente con mapas, sino que también hacen una segunda parte que es el trabajo más tridimensional. Yo les muestro esta primera parte para traer aquí la importancia del espacio potencial, del espacio transicional. Este mapa que los niños construían entre todos, ¿no? Este mapa de su entorno se transformaba en un espacio intermedio entre la realidad y la fantasía, ¿no? Permitía, de alguna manera, mirar la realidad, separarse de la realidad, pero también jugar con la realidad, recrear la realidad, ¿no? Este é um trabalho pós-terremoto? Post-maremoto. Maremoto. Post-maremoto. Entonces, por ejemplo, llama la atención, ¿no es cierto?, el tremendo azul, el tremendo mar que este niño hace, ¿no? Entonces, la forma en que cada niño va trayendo su propia experiencia, porque nunca las experiencias son iguales frente a un desastre. Todas las experiencias son compartidas, pero distintas. Entonces, lo que este gran mapa lo que hace es justamente permitir a los niños esta experiencia compartida de traer libremente en un juego sus propias historias, que da igual si son reales o no. Ese no es el tema.
El tema es todo el proceso que nosotros vamos haciendo para irnos separando de la realidad, poder tomar distancia de ella y poder ir elaborando, ¿no? Yo decía que el modelo de lo disruptivo, donde yo trabajo, desde el cual yo miro estos procesos, es un modelo esencialmente relacional. Relacional entre lo interno y lo externo, entre lo fáctico, los hechos, y la elaboración que nosotros hacemos de los hechos. Os fatos. Entonces, estos espacios, ¿no? Este espacio transicional justamente acompañado además por un facilitador grupal que no es arteterapeuta, es un profesor de arte, pero es un profesor de arte no cualquiera, es un profesor de arte que ha trabajado mucho tiempo con comunidades, por lo tanto sabe escuchar, sabe no apresurar una interpretación, sabe acompañar. Y es capaz también de percibir lo implícito que hay en las imágenes sin verse obligado a tener que decirlo, sino que esperando a que el otro sea capaz de traer lo que pueda traer y compartir. De eso se trata la elaboración. ¿Se entiende? De poder hacer esas conexiones. Entonces, lo que vemos aquí es justamente un ejemplo de cómo el trabajo colectivo, que es un trabajo de un juego, de una representación entre imaginaria y real, ¿no es cierto?, de los cambios en el entorno, acompañado por un adulto que escucha y contiene, se transforma en un espacio potencial para la metabolización del entorno. Cuando yo hablo de metabolización, o cuando nosotros desde el modelo disruptivo hablamos de metabolización, de alguna manera nosotros estamos tomando la metáfora alimentaria, de la alimentación. Nosotros tomamos del mundo externo el alimento, lo comemos, lo masticamos, lo procesamos y lo metabolizamos. El modelo de lo disruptivo nos plantea lo mismo del cambio de la realidad a partir de una catástrofe. Nosotros necesitamos el mundo externo, transformarlo en algo que sea los cambios de este mundo externo, transformarlo, irlo transformando en algo que sea asimilable para nosotros y que realmente se transforme en una experiencia de la cual podamos aprender. Por eso es que la memoria colectiva es muy importante. Porque la memoria colectiva es justamente la expresión de que nosotros hemos aprendido de algo, de que nosotros tenemos un aprendizaje, de que nosotros como sociedad aprendemos de una experiencia. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando nosotros empezamos a hacer talleres creativos, talleres basados en terapias de arte a nivel comunitario? Cuando nosotros empezamos a ver con las adultas mayores con las que trabajábamos, que el folclore, hay idosos, ¿no? ¿Hay idosos? Idosos. Idosos. Que los adultos mayores tenían dentro de su saber en el folclore el canto a lo divino, que era el canto que se cantaba en las iglesias para pedirle a Dios ayuda frente a los terremotos. Esas adultas mayores que habían vivido el terremoto del 2010, muchas de ellas habían vivido ya, además del 60, pero en ese sector no fue tan fuerte el terremoto del 60, pero sí habían vivido algunas el gran terremoto de Chillán,
que era sí cerca a esta población donde nosotros trabajamos. Es decir, yo estoy hablando de un país sísmico, ¿no? Entonces estaba en la historia colectiva, y entonces ellas nos cantaron a nosotras esos cantos a lo divino, en donde ellas nos mostraban su historia y su resiliencia como comunidades, ¿no? Es decir, ellos habían sobrevivido, eran sobrevivientes y no víctimas, que esa es una cuestión muy importante. Cuando nosotros decimos que confundimos a la persona con la situación, tenemos una mirada hacia una víctima. La verdad es que estas mujeres, adultas mayores, que ya no solamente tienen una tremenda experiencia de vida, sino que además han vivido estos desastres socionaturales, son, ¿no es cierto?, un patrimonio. Son un patrimonio vivo, una historia viva de la sobrevivencia de un pueblo. Y eso es importante al momento de actuar, porque esto es un recurso. Ellas lo tenían. Ellas se sintieron más empoderadas de constatar que tenían estos recursos que les son propios. Porque créanme que es muy difícil, yo creo que cualquiera de nosotros puede entender. No es lo mismo perder tu casa cuando tú tienes 20 años en un terremoto, a perder tu casa y el trabajo de toda una vida cuando tú tienes 80 o 90 años. O sea, se desploma una vida completa, y en estos sectores era eso. Entonces, estos gestos para ellas eran muy, eran gestos muy empoderadores, ¿no? Y del reconocimiento de su propia, de sus propios recursos. ¿Sí? Entonces, la cultura popular, el arte popular, tiene un tremendo valor al momento de actuación por desastres. Muchas de las cuestiones que se plantean en los desastres es que hay que ser capaz de generar intervenciones que tengan una sensibilidad cultural, que sean sensibles y pertinentes culturalmente. Entonces, la mirada hacia el arte popular, la mirada del arte popular como un elemento de identidad comunitaria, es también muy importante, ¿no? Y ese fue uno de los aprendizajes que nosotros tuvimos en estas primeras experiencias. Luego hay otras experiencias, ¿no es cierto? Yo mostraba ahí una imagen de cómo distintos educadores por el arte, por ejemplo, han trabajado en situaciones de terremotos en Filipinas o en otras áreas, digamos, trayendo de manera lúdica mitos locales respecto de los terremotos. Porque los mitos son parte de la cultura popular, del arte popular, y también de una historia y de una, como decía, de un factor de resiliencia comunitaria entendida, ¿no es cierto?, como todo ese potencial humano, esa interconexión humana que nosotros tenemos en la sociedad, ¿no?, en las distintas comunidades. Esta imagen que ustedes ven es la imagen de un grupo espontáneo de habitantes, la gran mayoría mujeres, en Nueva Zelanda, en Christchurch, que es Christchurch, siempre me cuesta esa palabra, que fue posterior a un terremoto. Nueva Zelanda también es un país sísmico, ¿no? Pero a diferencia de nosotros, ellos tienen una mirada cultural mucho más desarrollada, ¿no? Basta destacar la mirada que tienen hacia el respeto que han desarrollado hacia sus pueblos originarios.
Entonces, Nueva Zelanda realmente tiene un enfoque que no es el neoliberalismo que vivimos nosotros acá en este país, es un enfoque mucho más respetuoso, ¿no? Y eso es un recurso, un enfoque respetuoso a las culturas. Bueno, esta es una ciudad en Nueva Zelanda en donde se generó un grupo autogestionado de tejedoras y algunos tejedores, algunos hombres. Y ellos comenzaron a tejer y mientras tejían, Um grupo iban, autogerado de tecelãs. y mientras tejían, se iban conectando. Y luego hicieron estos grandes tejidos en donde fueron tapando, cubriendo, ¿no es cierto?, estos como vagones, como que habían sido justamente puestos en la emergencia, en la ciudad, como lugar de acopio, lugar de encuentro, etcétera, en la ciudad. Y ellos, pero eran soluciones de emergencia, ¿no? Provisorias. Y ellas los cubrieron. Y luego cubrieron las calles con estos tejidos, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar que esos tejidos empiezan a recuperar o forman parte de la necesidad de recuperar un orden estético en la ciudad, ¿no? Y aquí emerge algo que es muy interesante en el campo de los desastres naturales, pero que no es lo mismo en las catástrofes, que es cómo el arte contribuye al sentido del lugar, ¿no? Entendiendo el sentido del lugar como esa relación afectiva que nosotros tenemos con el entorno. En psicología social llamamos a ese sentido, el sentido del lugar es una palabra que viene mucho de la arquitectura, de la geografía humana también. Pero el sentido del lugar, de alguna manera, en la psicología social se la nombra como apego al lugar, ¿no? Al lugar físico estoy hablando, ¿no? Porque aquí ya estamos en temas ambientales. Entonces este es el caso de Jerry Moise Rosenberg, un artista callejero de Haití que siempre pintaba murales en su ciudad, pero que cuando fue el terremoto empezó a hacer estos dibujos en distintas paredes y estos dibujos se empezaron a transformar en un ícono del pedido de ayuda del pueblo haitiano al mundo, porque se empezó a viralizar esta imagen, ¿no? Entonces él, a través de estas imágenes, como artista, como digo, es un grafitero, que lo que hace es justamente dar un sentido de lugar y llevarlo al mundo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en el rol del arte en la acción política, ¿no? Aquí lo que vemos es esta acción política que hace un colectivo de poesía argentino luego de una inundación. Si no me equivoco, fue en el año 2011, creo, puedo estar equivocada. Pero es interesante, ellos leen en el mercado del pueblo una poesía que dice: somos los libros náufragos, somos la palabra que emerge de los espejos líquidos a tomar aire, somos un signo de lo posible, el corazón a flote, somos lo que queda cuando calla la tormenta, somos la marca del agua, la marca de la injusticia. Porque muchas veces lo que ocurre es que las políticas económicas encubren el verdadero costo social que los distintos desastres, como digo, que son socionaturales, tienen, ¿no? Entonces, el arte como una forma de denuncia. En nuestro país, en plena pandemia,
este país exitista con este modelo neoliberal que no es capaz de convivir con la vulnerabilidad, censura a este grupo de Light Lab que en acciones de arte humanitarias proyectan la palabra hambre, ¿no?, en distintos edificios de la ciudad de Santiago. A los 2 días llegaron carabineros con luces para neutralizar que estos artistas que hace muchos años trabajan con la luz como elemento estético, lo censuran, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí vemos también, desde otra perspectiva, el valor del arte en la acción social y política, que también en el campo de los desastres y las catástrofes es importante. Ok, vamos a ir, estoy tratando de ir un poco desde lo social hacia una perspectiva un poco más subjetiva. Dentro del trabajo que yo he podido recolectar en el trabajo con desastres naturales, en promoción de la salud, he logrado, yo diría, constatar el uso de la fotografía participativa, o el llamado photo voice o photo voz, como un recurso tanto en la investigación como en la investigación-acción, es decir, en una investigación que problematiza al mismo tiempo las condiciones sociales, como también en la investigación para comprender las distintas subjetividades, ¿no? Pero también resulta ser un recurso de intervención para la metabolización. Vuelvo de nuevo al colectivo Mesa 8, que como digo es mi caso de estudio en mi tesis, para mostrar este trabajo que ellos hacen con fotografía, con los niños en su entorno. Les entregan una máquina fotográfica, porque en eso consiste la fotografía participativa, en donde los niños van fotografiando su trayectoria durante varios días de la semana, desde el colegio hasta su casa, y viceversa. Y van compartiendo esta fotografía. Antes los introducen, ¿no es cierto?, en la fotografía y en la mirada, y qué significa focalizar la mirada, ¿no?, para poder detenerse a observar los cambios. Entonces, la fotografía aquí está pensada para observar, detectar, metabolizar los cambios del entorno, ¿sí? Sin ser, hasta aquí, una intervención exclusivamente terapéutica. Esto sería una intervención educativa, de educación por el arte, y podríamos decir, en una educación por el arte basada en una visión más de la educación popular, ¿no?, de Paulo Freire. ¿Por qué? Porque también tiene una mirada crítica hacia el entorno, ¿no? También busca generar un cuestionamiento acerca de las condiciones en las que vivimos, ¿no?, y a valorar nuestra propia cultura. Pero también el arte nos permite explorar en estas dimensiones más subjetivas. Y aquí me permito mostrar, yo diría que la única imagen que tengo en realidad de un trabajo realizado posterior al terremoto en un taller de acompañamiento a los trabajadores de salud de un centro de salud rural, ¿no?, que estaban en Dichato. Es decir, como siempre, los trabajadores de salud son a su vez damnificados, pero a su vez son ayudadores de otros. Entonces tienen muy poco tiempo para poder ellos mismos ir elaborando lo que les está pasando, porque también están siendo afectados. Y en ese sentido se nos pidió a muchos voluntarios del Ministerio de Salud, gente que habíamos trabajado, yo trabajé también paralelamente a lo que trabajaba en arte terapia como muchos años en salud pública, entonces nos pidieron apoyo y empezamos a hacer trabajos en terreno, y a mí me tocó trabajar con este grupo. Y traigo esta imagen porque de alguna manera
nos muestra que, bueno, voy a explicar un poquito la imagen. Esta es la imagen que hace el conductor, el chofer de la ambulancia del centro. Entonces, él dice, el mar lo vi por todos lados. Iba avanzando y en su paso en que avanzaba lo iba destruyendo todo. Decía, sonaba como la pasta, los tallarines, ¿sí? Cuando se quiebran. Como os macarrão, o talharim quando quebra. Entonces, él decía, en la oscuridad, el mar fue avanzando y algunas casas las botó y a otras las rodeó, daba como vueltas. Al mar lo vi salir 3 veces. El mar sacó de cuajo las casas, subía avanzando y en su paso sonaba como un paquete de tallarines quebrándose. Eso era lo que él decía cuando explicaba esta imagen. Que en el fondo lo que él quería decir era que explicar esta sensación, ¿no es cierto?, de alta vulnerabilidad, de soledad, porque en esa amenaza estamos solos. Pero a su vez, rescatamos, y en esta mano él quería simbolizar la solidaridad que él también había encontrado y que estaba encontrando en sus compañeros de trabajo. Es decir, habían un montón de sentidos que él ponía en esta imagen. Y entonces, una cuestión interesante que vemos a propósito de la imagen, la elaboración de imágenes, ¿no es cierto?, en un sentido expresivo, es cómo las sensaciones, las percepciones adquieren una figura. Es decir, lo fáctico es toda esa experiencia tenebrosa que él vivió en la noche, empieza a tener una forma psíquica, ¿no? Adquiere unas cualidades y adquiere unos matices. En ese momento se vuelve metabolizable, porque así yo lo puedo ir elaborando, ¿no? Entonces, si bien es un trabajo que yo diría es un trabajo de acompañamiento, dada la situación de alto estrés en la que está este grupo, que necesita quizás de profesionales capacitados en salud mental y en atención en crisis, yo creo que de alguna manera también muestra el proceso de cómo la expresión permite, ¿no es cierto?, ir dando forma y metabolizando y transformándose, ¿no es cierto?, en una experiencia, porque la experiencia siempre es una relación, ¿no? Es porque nosotros podemos establecer una relación. Justamente, ¿cuál es la diferencia con el trauma? La experiencia traumática es la desarticulación, desde mi perspectiva, del afecto, ¿no es cierto?, con la representación. La experiencia traumática queda en nosotros, dentro de nosotros mismos, disociada de nuestra reflexión, queda separada. Y de esa manera nosotros no podemos aprender de esa experiencia. Y por eso es que cada vez que nos aproximamos a algo que nos conduce a esa experiencia que quedó incrustada en nuestra subjetividad, se vuelve amenazante y nos desorganiza. Ese es el vivenciar traumático. En este caso, él está hablando de su experiencia subjetiva ante el miedo y la magnitud de la destrucción de la naturaleza. Tú estás diciendo, Pamela, que entiendes el trauma como una disociación del afecto con la percepción. ¿Es eso?
No, del afecto con la representación. La representación interna. La representación interna, exacto. Entendiendo la representación, bueno, yo aquí lo miro un poco más desde la perspectiva psicodinámica. Tenemos dos tipos de representación. La representación palabra, cuando yo puedo poner palabras, pero también está una representación cosa, que está mucho más cercana a lo fáctico, ¿no? En este caso estaríamos en la representación cosa, es decir, dándole una forma, ¿no es cierto?, a sensaciones que están separadas y que luego permito, ¿no es cierto?, una representación que se transforma en una palabra que yo puedo expresar. Cuando lo transformo en una palabra, yo puedo aprender de esa experiencia. Yo conecto las cosas, ¿no? Y eso solamente lo puedo hacer en un entorno, en un ambiente contenedor que me acompaña. ¿Se entiende? Contenedor es acolhedor. Acogedor. Entonces, vamos a volver a lo cultural, porque de alguna manera también lo cultural permite, el contexto me refiero, ¿no? También permite que estas elaboraciones puedan ocurrir. Y aquí me gustaría, no Mariana, de... un minutinho. Están pidiendo para traducir esta parte que se quedó confuso. ¿Qué es que se quedó confuso? Lo que estás diciendo de representación. Representación, por lo que yo entiendo, es un término psicanalítico. No quiere decir una representación artística. Es la posibilidad de poder poner palabras, de escribir con palabras o con una representación concreta lo que percibiste. ¿Es eso? ¿Puedes repetir esto? La gente está pidiendo que lo repitas. Claro, en esta imagen, lo que sucede con este hombre cuando explica esta imagen, lo que él está haciendo es que esas sensaciones, ese sonido del mar avanzando y destruyendo, empiezan a adquirir una figura, ¿no? Es decir, una forma psíquica. Y esa va teniendo ciertas cualidades, y esas cualidades que van adquiriendo, ¿no es cierto?, esta figuratividad, digamos, que nosotros estamos teniendo, es lo que me permite pensarlas. Pongámoslo de otra manera. Si yo entro a un lugar y salgo corriendo porque el lugar me provoca un pánico que no sé muy bien por qué, pero salgo arrancando y digo, este olor, y me voy, estoy atrapada por la sensación, pero no sé lo que me asusta. En el proceso terapéutico, y aquí entramos ya al trabajo terapéutico en el trauma, lo que yo voy haciendo es asociar justamente, es relacionar ese olor con un pensamiento, con una memoria. Y es de esa manera yo puedo decir, me da miedo porque me recuerda, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, Evelyn te está preguntando si el trauma es la disociación entre el evento, el hecho y la representación interna. Es que es el afecto que genera el evento. Es la respuesta emocional que el evento provoca. Ese Okay. afecto queda separado, se disocia. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a ir a compartir. No sé cómo estamos con el tiempo. Me parece que estamos un poco casi No, ya, pero... hay media hora más. Perfecto. 25 Entonces, minutos.
no quiero dejar pasar una reflexión que también es muy importante en el trabajo en desastres y catástrofes, porque también es una condición de elaboración, que tiene que ver con la función del testigo y la memoria colectiva. ¿No? Por un lado, planteé las artes populares, ¿no es cierto?, el arte popular como también un factor de resiliencia, pero la memoria es justamente aquello que nos permite a nosotros como seres humanos estar en una cultura también, ¿no? Esto que yo les decía antes, qué raro que en mi país, profesional de la salud mental, formada en el sur de Chile, donde hay muchos desastres, hay muchas erupciones volcánicas, nunca hubiéramos hablado de nuestra vulnerabilidad en términos de salud mental, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una ruptura en la memoria colectiva. Esta es una experiencia que me tocó acompañar, digamos, sobre todo en el inicio, un proyecto que hicimos, al que yo participé, en Chaitén, posterior a... Chaitén es un pequeño pueblito en el sur de Chile, en la Patagonia, que vivió hace varios años atrás una erupción volcánica muy grande, que hizo que todo el pueblo hubiera tenido que ser trasladado a otros pueblos en el continente, ¿no? Este pueblo es un pueblo que está, Chaitén, en la Patagonia, se llega desde el continente o en avión o en barco, también por tierra, pero es muy lejano. Entonces, todos estos habitantes que vivían en este pueblo fueron justamente llevados a distintas ciudades del sur de Chile. O sea, hubo una diáspora, una especie de exilio por seguridad, ¿se entiende? De estos habitantes. Y después de la erupción ellos tenían que retornar. Cuando ya habían condiciones de seguridad, ellos empezaron a retornar. Y en ese proceso de retorno, nosotros empezamos a trabajar con ellos y en los diagnósticos participativos que nosotros hicimos con la comunidad, un tema que emergió muy fuertemente en ellos fue la necesidad de que Chile completo, o que Chile, que los otros habitantes de Chile conocieran su experiencia, conocieran Chaitén y conocieran cómo había sido su experiencia durante este periodo, ¿no es cierto?, de cambios, de desplazamientos que vivieron. Entonces, como desde la perspectiva de salud mental comunitaria, nosotros trabajamos con las necesidades que las comunidades nos plantean para contribuir a la recuperación, ¿no es cierto?, de ellos, entonces nosotros, el equipo, planteó la idea de hacer un museo itinerante que iba a, de alguna manera, reunir creaciones con contenidos biográficos de los habitantes. Y así se creó este museo, que era un museo itinerante, un museo sin espacio, sin lugar determinado, que fue de alguna manera presentado en el Museos de la Memoria en Santiago, que estaba compuesto de un video documental, de testimonios, de relatos, de narraciones, de fotografías, pero que todos daban cuenta de la experiencia de los habitantes. Entonces, el denunciar que se habían sentido solos y desamparados por el Estado, y fíjense que a pesar de que el Estado les había entregado una compensación monetaria, que era importante, pero lo material no lo es todo. Lo material cubre ciertas necesidades básicas, pero no lo es todo. Ellos se sintieron poco acompañados, ¿no? Se sintieron abandonados por Chile.
Eso es lo que ellos decían. Y esa experiencia ellos querían denunciarla y de alguna manera revalorizarse. Es decir, el testigo entendido como un otro que pueda... Testemunha. Exacto. Un otro que pueda pararse al lado de ese evento, que le interese escuchar y que sea capaz de contener, acoger, acollir aquello que es oído y que es capaz, fíjense en esto, que es capaz de imaginar lo insoportable. Esta es una cuestión muy importante. Porque cuando trabajamos con personas que están en una situación de alta vulnerabilidad, nosotros, en los distintos roles que ocupamos, nos transformamos en testigos. Escuchamos con atención la historia del otro, sin juzgar, imaginándonos, ¿no? Imaginándonos las atrocidades o las experiencias del otro. Cuando este señor hizo esa mano en el maremoto, yo podía sentir, y los que estábamos ahí podíamos sentir la vulnerabilidad. Nosotros la imaginábamos junto con él. Éramos testigos de su experiencia. Pamela. Ser testigo, perdón, es una condición también para que las comunidades, las personas puedan ir también elaborando lo disruptivo, ¿no? Pamela, quería decirte que tenemos más 15 minutos y quizás podrías decir, hablar un poco, si terminas esta parte, de todo esto que podrías sugerir como para esta pandemia que vivimos hoy. Perfecto. Entonces, vuelvo a la función del testigo porque es muy importante y quisiera dar otro ejemplo que encontraba también en la literatura. La diferencia entre un testigo que es capaz de acoger la experiencia del otro a un testigo, por ejemplo, estoy pensando en un señor que hacía un taller de arte con niños en Haití, y cuando los niños dibujaban las casas y las rayaban, Riscavam. exacto, el profesor de arte le decía, pero no, ¿cómo vas a rayar esas casas? ¿Cómo se va a riscar esas casas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta función de testigo y contenedor? Este profesor no tenía formación, hacía talleres de arte, pero no tenía formación en salud mental en situaciones de desastre. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí en él es su propia incapacidad para tolerar e imaginar la vivencia dolorosa de ese niño, que es justamente cuando le dice, pero no, ¿cómo vas a borrar tu casa? El niño necesitaba dibujar una casa y destruirla, ¿no? Entonces, eso es más o menos la función del testigo. Bueno, creo que de alguna manera estas son las ideas generales que yo les quería presentar. Volviendo un poco a lo que tú me preguntas, ¿no? Llevándolo un poco al tema de la pandemia. Yo una de las cosas, por ejemplo, que he estado reflexionando, además de lo que ya les he planteado, es, por ejemplo, frente a el espacio, el uso de la pantalla, por ejemplo, de estas comunicaciones virtuales como nuevos espacios potenciales, nuevos espacios transitorios. Essa tela que estamos usando agora, pantalla. Pensaba, por ejemplo, en cuando pensaba en un símil, en la experiencia con el cine. La experiencia con el cine no es
necesaria, no es una experiencia individual. Generalmente nosotros acordamos con otros ir al cine. Por lo tanto, estamos juntos mirando una pantalla. Y ese de ver juntos un algo también nos recuerda, desde la teoría del apego, aquellas primeras interacciones que nosotros tenemos en el vínculo con los otros, ¿no? El mirar juntos en el vínculo temprano, ¿no? Mirar algo en común con el cuidador. Por lo tanto, también, en ese sentido, la pantalla del cine, ¿no? Es un espacio transicional, dicen algunos, o puede ser un espacio transicional. A tela do cinema é espaço transicional. Acá estamos todos separados, reuniéndonos en un punto en común que es esta pantalla que compartimos, donde compartimos la imagen de nosotros mismos. Por lo tanto, me parece que ahí hay yo lo estoy pensando y los invito a que lo sigamos pensando juntos, ¿no? Pero creo que esta relación que se empieza a provocar a través de la pantalla, digamos, podemos empezar a pensar en el uso de estas plataformas como espacios transicionales también, ¿no? Estos espacios virtuales como espacios transicionales también, ¿no? Se permiten ciertas conexiones humanas, no todas, porque el lenguaje de nosotros, yo el otro día leía, ¿no es cierto?, cómo el que estamos trabajando con personas en este formato virtual es más cansador que trabajar con la persona directamente, porque cuando nosotros trabajamos acá virtualmente, estamos compensando con nuestra atención, estamos compensando muchos de los elementos naturales no verbales que están en la comunicación diaria, y eso nos cansa mucho más. Entonces, hay diferencias. Para que te veamos entera. Saca esta imagen. Ya. Mejor. Ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar como terapeutas, como artistas, ¿no? En relación al uso de las plataformas virtuales. Algo que no podemos olvidar es que las respuestas subjetivas son realmente individuales. Es decir, las diferencias que hay entre una manera de estar y otra. O sea, lo digo, y también lo digo en relación a las pantallas. Es decir, las pantallas también llegan a un grupo de gente. Y cómo vamos a acompañar a las comunidades que no tienen esta conexión ¿no? Hay muchos desafíos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Cómo nosotros rescatamos las capacidades que tienen las comunidades. Para nosotros acá en Chile ha sido muy violento. Hay una práctica en la cultura popular chilena que viene desde hace muchos años, que se llaman las ollas comunes, ¿no? Ollas comunes. Guillermo, ¿qué es olla? Olla es panelas, gracias Angélica, panelas. Las panelas comunes es una tradición solidaria de nuestra cultura popular que en este evento, ¿no? que hemos vivido, esta catástrofe sanitaria, se ha recuperado en muchas comunidades locales. Es una forma de solidaridad mutua, ¿no? De sobrevivencia. Ahora, ¿es de solidaridad? Sí, pero es
es tremendo, porque es cuando el hambre entra a nuestras comunidades. O sea, lo quiero decir para no romantizar un evento muy doloroso de nuestras comunidades. Pero sí tiene una tremenda historia local. Y lo que ha sido tremendo es ver cómo han llegado los militares y la policía a reprimir estas ollas comunes. Eso es muy doloroso, porque eso es destrucción del tejido social. ¿No? Entonces, por supuesto, estamos de acuerdo en que tenemos que mantener ciertas cosas que sabemos y que nos ayudan, como usar, ¿no es cierto? Ay, se me fue el nombre. Bueno, el distanciamiento social, usar mascarillas, ¿no es cierto? Pero tenemos que reflexionar sobre los modos en que Nossa, as pessoas nosotros estão com a cara delas aí. generamos Deitador. educación social. Es Ai, eu decir, amei o Guilherme. Tem no muita podemos gente. militarizar, Então, está com o microfone aberto. Deixem o microfone fechado, por favor. no podemos militarizar respuestas de salud, ¿no? Eso es muy complejo, porque eso sí, o sea, va a traer consecuencias, o sea, ya hay una catástrofe, está trayendo consecuencias sociales muy fuertes, pero esto puede traer consecuencias para muchas generaciones más, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en cómo generar una mayor cultura de solidaridad y de cuidado, y no de represión. No es la salida. Pamela, ¿quieres abrir ahora un poco para comentarios o quieres...? Sí, claro, por favor. No, ¿ya has concluido lo que Sí, querías sí, decir? sí. Ok. Entonces, vamos abrir para alguns comentários, se quiserem. Quanto tempo mais nós temos, Yara? Por favor, Lígia, Yara. 5 minutos? É isso? Então, temos 5 minutos para comentários, pouca coisa. Hola. Hola. Hola, Pamela. Hola. A mí me gustó muchísimo oír todo que hablaba, porque yo soy profesora en una escuela de artes a Brasil, a Universidad Federal de Rio de Janeiro, y estoy ahora en Francia para un postdoctorado. Y viví todo el tiempo de la cuarentena y todo. Pero en ese momento, todo que ouvimos fala solamente del individuo, de la superación individual, y a mí me gustó muchísimo, porque yo trabajo con las comunidades desde en Río, la favela de Maré y Manguinhos y toda la gente acerca de la universidad que trabajo, y para mí fue muy importante. Yo agradezco mucho tu fala, porque yo pienso que la superación con la memoria social, colectiva, y los testigos, disculpe. No, por favor, discúlpeme a mí que no hablo portugués. Pero muchísimo grata por todo que tú apresentaste, porque tenemos que pensar que tudo que estamos vivendo está afetando a todos, y principalmente el pueblo, que no puede accesar a nadie, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer también trabajo con ellos, ¿no? Exacto. Sí, es muy grave. Muchas gracias. Gracias a todos por la organización
de tudo. Elígia, não é possível ampliar um pouquinho o tempo para dar para algumas perguntas? Tem aqui, Ifone. Trabalhei em área estadual de eventos adversos e gostaria de fazer uma pergunta. Quem é essa pessoa? Sou Marilice. Marilice! Olá! Querida, saudade de você. Bom, Pamela, eu faz tempo que me interesso, porque houve um evento aqui em Porto Alegre que a gente teve que dar um suporte numa cidade mais no interior aqui, que é São Lourenço do Sul. E eu trabalhava na área de eventos. E então eu também recebi lá eu participei de várias atividades, né? É uma coisa bem mais comprida do que eu vou falar aqui, né? Nós não temos muito tempo. Mas depois disso, eu também fiz parte de um grupo que foi assistir alguns treinamentos junto com a Defesa Civil. E fui a Santa Maria. E lá uma doutora nos fez um treinamento, era um dia inteiro de treinamento, e no final a gente tinha uma atividade que vinculava a escola à parte da questão do desastre. Então, existia toda uma articulação com todos os professores, envolvendo todas as disciplinas, cada uma tinha um foco na área urbana, e a criança é ensinada... Ai, sumiu aqui. Voltou? Sumiu. Tá, voltou agora, mas aí você, Selma. E então, a criança era treinada a utilizar isso através de uma escola, tá? Aprender a se proteger num desastre. E nisso era visto toda a questão da segurança, onde é que tinha poça para caminhar, ela tinha que fazer todo o trajeto para chegar ao lugar seguro. E isso aí era um material, né? E por isso que eu quero te perguntar se nesse trabalho com a comunidade existiu algum vínculo com a escola, que a escola entrasse nesse formato para poder prevenir futuros desastres, porque eles não vão parar, né? Sí, el trabajo con escuelas es fundamental, ¿no? Hay experiencias, bastantes experiencias realizadas en escuelas, desde intervenciones específicas que hacen los profesores, que son a veces formados en técnicas de arteterapia o en algo de salud mental, para que realicen algunos talleres a colaboraciones entre escuelas, ¿no? Para justamente compartir experiencias a través de historias, dibujos, representaciones, etc. De hecho, el taller que yo les mostré, que es en el fondo de Mesa 8, que es el colectivo de artistas que yo presento, que es mi estudio de caso, es un colectivo de artistas que trabaja con una escuela. Y es interesante, porque este colectivo trabaja con una escuela durante un año. Por lo tanto, este colectivo de artistas generan un vínculo hacia la escuela. Y de alguna manera son percibidos como acompañantes. Acogen la experiencia de los profesores. En una de las entrevistas que yo hice a una profesora que había estado en la escuela en ese tiempo, ella me decía que ella sentía que este colectivo era muy importante para ellos. La asistencia todas las semanas de estos artistas que iban a hacer estos talleres, para los profesores era importante, porque lo sentían como un apoyo, ¿no? Así que hay mucho que hacer, que trabajar con las escuelas. Yo creo que a los profesores hay que formarlos para que justamente puedan tener esta función cometabolizadora de la que estamos hablando, o sea, acompañar estos procesos.
Y para eso primero tienen que trabajar también un poco consigo mismos, ¿no? Los profesores, me refiero. Pois é. Eu já fiz também oficinas sobre eventos, né? Trabalhando o evento, né? E a primeira coisa que veio, que surgiu, foi cada um trabalhar o seu evento. Que podia ser qualquer um, pânico de elevador, enfim, várias possibilidades, né? Separação, enfim, morte de alguém, né? Que surge, emerge, né? E depois que você trabalha isso, você consegue atuar no coletivo. Exacto. Porque una de las cuestiones que queda en los jóvenes y en los niños, me estoy acordando de un estudio que leí justamente, es el sentido de la presencia de un otro significativo. ¿Ah? La presencia, ¿no? Es decir, el estar ahí. Y el estar ahí es un poco la función del testigo, ¿no? El estar ahí significa escuchar sin juzgar, pero estar siempre disponible. Esa es una cuestión que cuando se le preguntaba a un grupo de jóvenes qué era lo que rescataba de esto o qué es lo que lo había ayudado, era la presencia de un otro significativo. Pamela, te están preguntando aquí de textos, si tienes textos. Estoy dando tu email, puedes responder después personalmente, ¿no? Perfecto, sí, tengo algunas cosas escritas que las puedo compartir. De hecho, ahora estoy preparando también un texto para una revista de mi universidad, que es una revista de arte online. Me siento muy, muy agradecida que en una revista de arte nos consideren. Entonces, justamente estoy escribiendo para... estas ideas las estoy escribiendo, así que ahí después se las puedo compartir cuando se publique. A mí me gustó mucho la fundamentación que has traído de lo que es una situación traumatogénica y la reacción de trauma que provoca. Y cómo has explicado que es la cuestión del trauma como una disociación entre una dificultad de procesar las sensaciones que están presentes, ¿no? Y yo pienso que muy interesante porque no has llegado con recetas, hagan esto, aquello, pero lo que permea el pensamiento terapéutico de una persona que va a trabajar con una comunidad que ha experienciado trauma. Y yo pienso que además de esta función de testigo que hablas, que en Gestalt terapia hablamos mucho de la presencia, del encuentro, y hay un autor que me gusta mucho, se llama Gordon Wheeler, habla del terapeuta como un testigo íntimo de la experiencia del cliente. Pero creo que también, además de esto, de lo cual ya hablaste, la posibilidad de coordinar que la propia comunidad se organice en una red de apoyo mutuo, ¿no? De solidaridad, de que no se quede cada uno con su terapeuta o cada uno con sus dolores, pero que se puedan organizar colectivamente. Yo creo que esto es muy importante, ¿no te parece? Sí, sí. O sea, de hecho, y hago hincapié totalmente, ¿no? Lo que tú planteas, Selma. Hago hincapié en que las actuales orientaciones a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, son políticas comunitarias, ¿no? De trabajo comunitario, no de intervención clínica. Y ahí hay un tremendo desafío de los profesionales de salud, ¿no? Porque nosotros conversábamos también en el antiguo equipo que yo trabajaba, que por ejemplo en el campo de los psicólogos habrían centros de atención individual, a lo más centros de atención familiar. Y la gente no iba. Porque en realidad mucho de eso es patologizar
¿por qué voy a ir al psicólogo? Decían, si yo no estoy loco. Entonces, es como, bueno, es comprender que hay experiencias dolorosas que son humanas, ¿no? También ir con recetas, que me parece súper importante lo que señalas, Selma, es no entender que la subjetividad es una cuestión tan propia. Lo mismo si trabajas en psicología clínica o trabajas en el ámbito clínico, no hay nunca una depresión igual a otra. Yo lo veía mucho en la esquizofrenia, que se supone que es no sé, lo más grave en salud mental. Hay personas que tienen tantas varias respuestas a la psicosis, ¿no? Personas incluso pueden vivir en el mundo, ok, un poco más aislados, pero viven en el mundo. Entonces, yo creo que si nosotros trabajamos en ayuda humanitaria, si nosotros trabajamos en esto, tenemos que comprender que ser capaces de empatizar con las distintas subjetividades, ¿no? Y no entrar como a nosotros, a todos, a ustedes como brasileños, a nosotros como chilenos, a nosotros todos somos colonizados. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo con nuestras comunidades indígenas, con nuestras colectividades. No podemos ser colonos, ¿no? Porque si no, bueno, ya como seres humanos nos estamos destruyendo. ¿Se imaginan lo que puede pasar? Entonces, yo creo que tenemos que empezar y nosotros en arte terapia creo que realmente por nuestra formación integral tenemos un recurso que es muy valioso. O sea, yo por lo menos como arteterapeuta trabajé con equipos psicosociales, con psicólogas comunitarias, con antropólogos, etcétera, y yo realmente siento que las artes contribuyeron a entregar una manera distinta de acompañamiento psicosocial, entender el acompañamiento psicosocial. Pamela, hay muchos comentarios aquí. Ana Cláudia Valadares te parabeniza por el trabajo muy importante, esclarecedor. Angélica dice que traíste también la cuestión de ahora, del trauma de la pandemia, sumando la presión de eliminar los soportes que una comunidad tiene para auxiliar en se restablecer, que es el contacto, ¿no? Y también dice que la importancia de lo que ha sido hablado en congresos latinoamericanos, de que el aspecto comunitario es un factor de identidad entre la preocupación con lo comunitario es un factor de identificación entre los arteterapeutas latinoamericanos. Y me da la oportunidad de decir que hace años tenemos trabajado en el sentido de construir una identidad latinoamericana, ¿no? Y incluso tuvimos algunos congresos y reuniones, y ainda hay, ahora suspenso, pero hemos intentado alternar congresos nacionales con latinoamericanos con esta finalidad de que podamos escucharnos y aprender unos con los otros. O sea, lo que también quería decir es que una de las cosas que yo aprendí trabajando en comunidades en desastre y que me interesó muchísimo es que nuestras habilidades terapéuticas nos contribuyen mucho para el trabajo en las comunidades cuando están en una situación de catástrofe. ¿Me entienden? Y que tiene mucho que ver con lo que Selma decía, la escucha terapéutica y el pensamiento terapéutico. Esa formación yo creo que es un plus para el trabajo en estas situaciones, que implican para distintos grupos humanos un gran sufrimiento, ¿no? De ahí a decir que
que hay un trastorno de estrés postraumático es otra cosa. También otra vez podemos conversar sobre el trastorno de estrés postraumático, que es un concepto que ha sido cuestionado, digamos, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos unas habilidades con las cuales nosotros podemos escuchar y acompañar de una manera distinta, y que es valioso. Me gustó mucho que has dicho que la reacción del trauma nunca es apenas individual, es siempre psicosocial. Siempre. Es decir, es siempre no es solo el hecho, el terremoto, el maremoto, más la actitud del gobierno, las políticas, las necesidades no atendidas, todo esto junto, ¿no? Y que yo pienso que tenemos aquí en Amazonas ahora el mismo problema con los indígenas que ustedes también tienen con los mapuches, ¿no? Una directriz de gobierno de buscar anular sus características e invadir sus territorios que ellos requieren como derecho original, de que ahí estaban desde siempre, ¿no? Y yo sé que en Chile también hay esta Sí, questão. Vou agradecer a Pamela, com quem nós, da equipe do Sete Sapiência, e também arteterapeutas do Brasil, temos tido um intercâmbio muito rico durante todos esses anos, né, em vários congressos latino-americanos. A Pamela, inclusive, foi uma das organizadoras de um congresso latino-americano no Chile, que foi muito legal, e que de súbito essa possibilidade de nos encontrarmos através dessa tela, através do Zoom, nos aproxima. E para nós, para mim pessoalmente aqui no Brasil, em que além da questão do vírus ainda estamos vivendo uma situação política tão grave e delicada, poder estar em contato com colegas de outros países nos dá esperança, nos dá força, da esperança e a sensação de que não estamos sós. Sim. Aqui no Brasil, na época das eleições, tem uma frase que eu digo assim: ninguém larga a mão de ninguém, nos quedamos com as manos unidas. Muchas gracias.